Hola, hola. Bien, pues, vamos en esta clase a estudiar en una primera parte lo que es porcentaje y aplicaciones a la matemática financiera y en la segunda parte lo que corresponde al logaritmo. Ya eso es de matemáticas 2. No vamos a ver tanto, sí, pero por lo menos que avancemos en logaritmo. Bueno, matemática financiera también, eso se va a estudiar esa va a evaluarse en M2. En M1 puede ser muy poquitito lo que preguntan de matemática financiera. Ya, entonces, lo de porcentaje, eso ya lo sabemos, entonces vamos a pasar un poco a aplicaciones de matemáticas financieras, que viene más adelante, está por aquí. Ya, eso también lo vimos, comparación, ¿cierto? Tenemos dos clases ya de porcentaje, entonces me interesa más que nada ver lo de matemáticas financieras. Acá está, exclusivo de M2. Ya, obviamente, si uno domina esto, va a dominar lo de matemática 1. Dice conceptos básicos. Van a haber ciertos conceptos acá de la matemática financiera como son los gastos, aunque generalmente no se hace mucho la diferencia en la prueba PAES entre costo y gasto, se habla como de costo o gasto indistintamente, como que fueran lo mismo, ¿ya? Entonces, dice aquí, los gastos son el dinero que se gasta en bienes y servicios. Los gastos se pueden clasificar en diferentes categorías, como gastos fijos, gastos variables y gastos imprevistos. Veamos lo que dice gastos fijos. Dice, estos son los gastos que ocurren con regularidad, como el arriendo o la hipoteca, los servicios públicos y los pagos de deuda. Ya, eso también va a ser importante cuando uno estudia la función, ¿de acuerdo a la función lineal y afín? Que aparecían estos gastos o costos fijos variables, se agregaban ahí a la fórmula. Después, ¿qué pasa con los gastos variables? Estos son los gastos que pueden variar de un mes en mes, como la comida, el transporte y el entretenimiento. ¿Qué pasa con los gastos imprevistos? ¿Viste? Son los gastos que no se pueden prever, como una reparación del auto o una visita al médico. ¿Sí? O, por ejemplo, en la empresa puede ser alguna multa extra que no teníamos pensado. Sí, hay varias formas de controlar los gastos. Dice, hacer un presupuesto. Un presupuesto es un plan de cómo se gastará el dinero. Ayuda a ver dónde se va a gastar el dinero y a identificar áreas en las que se puede ahorrar. Llevar un registro de los gastos, por ejemplo, ayudará también a ver dónde se va a gastar el dinero y a identificar áreas en las que se puede ahorrar. De esta manera se puede eliminar los gastos innecesarios. Y otra forma de controlar los gastos sería ahorrar dinero. Una vez controlados los gastos, se puede empezar a ahorrar dinero. Hay varias formas de ahorrar dinero, como por ejemplo hay una cuenta de ahorro, invertir en inmuebles o depósito a plazo, entre otros. ¿Cierto? Ahora, todo lo que es ingresos, vamos a, cuando hagamos ecuaciones, ¿cierto? Va a ir sumando, va a ir con signo positivo. En cambio, cuando eh, estemos modelando gastos, o va a ir restando, ¿cierto? A mi dinero que tengo. Los ingresos son el dinero que una persona recibe de fuentes como el trabajo, las inversiones o las ayudas gubernamentales, pueden ser bonos también. Los ingresos se utilizan para pagar los gastos, ahorrar dinero y alcanzar metas financieras. Algunos tipos diferentes de ingresos, incluyendo salarios, son el dinero que una persona recibe por trabajar. Comisiones, las comisiones son el dinero que una persona recibe por vender bienes o servicios, ¿cierto? Yo puedo trabajar, un salario fijo y aparte una comisión que me den por una cierta cantidad de ventas. Dividendos son el dinero que una persona recibe cuando es propietaria de acciones de una empresa. Ahí también es ganancia. Intereses son el dinero que una persona recibe cuando presta dinero a otra persona. Yo puedo prestar 100.000 y le cobro 120.000 por haberle prestado ese dinero. Entonces ahí estaría ganando. Ayudas gubernamentales son bonos, esto se me lo regalan. Las ayudas gubernamentales son el dinero que una persona recibe del gobierno para ayudar a cubrir sus gastos, ¿cierto? Algún bono cierta época del año, ¿no? O sea, todo lo que ingresa todo lo que entra a mi cuenta, son los ingresos, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Estoy tratando de sacar esto. Tenemos las deudas. Las deudas, al igual que los gastos, son cosas que van a restar, van a ir restando a mi dinero. Dice, las deudas son una obligación de pagar dinero que sea prestado. La deuda puede ser causada por una variedad de factores como la compra de bienes o servicios, la educación o la atención médica. Hay muchos tipos diferentes de deudas, incluyendo préstamos personales, estudiantiles, automóviles, tarjetas de crédito, etcétera, ¿eh? Recordar que la prueba PAE, como tiene mucha contextualización hoy en día, me pueden situar el problema, por ejemplo, no sé, colocamos un problema que tenga que ver con un préstamo estudiantil. ¿No? Por eso acá en el libro de Moraleja
están colocando esto? Porque es posible que me pregunten algo de ese estilo para pensar, ah, ya, es un tipo de préstamo que puede haber, y me puede aparecer un ejercicio así. Préstamos personales, típicos de los préstamos del banco, ¿cierto? Los préstamos personales son préstamos que se pueden utilizar para cualquier propósito. Suelen tener tasas de interés más altas que los tipos de deuda y plazos de pago más cortos. Ya, por ejemplo, un préstamo de consumo de 3 millones, al final termina pagando como 7. Préstamos estudiantiles, dice los préstamos estudiantiles son préstamos que se utilizan para pagar la educación. Generalmente suelen tener tasas bajas y son plazos a largo plazo, 15 años, una cosa así. Igual que los préstamos esos como los créditos hipotecarios, que suelen ser largos los plazos. Los préstamos para automóviles son préstamos que se utilizan para comprar un automóvil, ¿cierto? Como parecía un crédito de consumo, muy parecido. Quizás no tan alta la tasa. Las tarjetas de crédito son una forma de crédito que permite gastar dinero que no tienes. Debes ir pagando la deuda de la tarjeta de crédito mes a mes. ¿Ya está? Esa es la idea de la tarjeta de crédito, pagando lo anterior. O sea, al banco le conviene que no se vaya retrasando. ¿Por qué? Porque así suben los intereses, generan plata de la nada. ¿Cuáles son los riesgos de la deuda? Dice, la deuda es una herramienta útil, pero también puede ser un riesgo. Si no tienes la capacidad de pagar tus deudas, puedes entrar en una situación de sobreendeudamiento. Esto puede tener una serie de consecuencias negativas como la dificultad para obtener préstamos en el futuro, pérdida de propiedad, ¿cierto? Problemas legales y también un estrés financiero. Entonces, lo otro que está acá es mucho concepto que me va a permitir a mí modelar los problemas que vayan a haber en matemática financiera, ¿cierto? Entonces voy a entender que en algunos casos tengo que sumar, tengo que restar, cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué pasa con la tarjeta de crédito? Bueno, acá también me está definiendo lo que es la tarjeta de crédito. Dice, una tarjeta de crédito es una tarjeta que le permite a la persona comprar bienes y servicios sin tener que pagar en efectivo o inmediatamente, ¿cierto? En el sentido de que pago con dinero que no tengo. Cuando una persona utiliza una tarjeta de crédito, está pidiendo prestado dinero al banco o a la institución financiera que emitió la tarjeta. La persona debe pagar el saldo de su tarjeta de crédito en su totalidad cada mes para evitar pagar intereses. ¿Ven? ¿Y qué le conviene al banco? Le conviene que uno se demore, porque así van a generar interés. No le conviene que uno esté al día. Ellos te dicen que tienen que pagar, pero conviene que tratarse. Existe la posibilidad de pago en cuotas y la tarjeta de crédito. Son un tipo de préstamo que permite a una persona comprar o pagar un servicio de tarjeta de crédito en cuotas mensuales. Cuando una persona elige un plan de pago en cuotas, está aceptando pedir prestado dinero al emisor de tarjeta y pagarlo con intereses. ¿Ven? Por eso nos interesa esta parte en matemática financiera para la PAE, porque como aparecen intereses, me pueden hacer preguntas donde tengo que sacar interés simple o compuesto. Donde tengo que entender el contexto de la cosa. La cantidad de interés que paga la persona dependerá de la tasa de interés de la tarjeta y de la duración del plan de pago en cuotas. Por ejemplo, si son cuotas que tengo que pagar al mes, ¿cierto? ¿Cuánto es el castigo que tengo por demorarme? Dice, hay algunos casos en que los bancos o casas comerciales tienen promociones de pagar en cuotas sin intereses. Es decir, pagar el monto total en cuotas sin pagar ningún valor adicional. O sea, al final yo pago como lo mismo que debería haber pagado al contado, pero sin interés. Esa es la idea, pues, tratar de jugar de esa forma, pero a veces no se puede. Por el tipo de tarjeta o la compra que estoy haciendo, voy a pagar un cierto interés. Entonces, la tarjeta de crédito, ¿cuándo sirve? Cuando yo soy capaz de mantenerme al día. Cuando no genera intereses y al final pago un precio contado y me aprovecho de las eh, promociones que pueden haber con cierta tarjeta, ¿cierto? Por ejemplo, van a decir, ese producto está rebajado, que sean 30.000 pesos por tener tal tarjeta. Si yo lo pago en esa tarjeta, me ahorré 30.000 pesos y como lo pago al precio contado, por ejemplo, en 3 meses, al final salí ganando versus una persona que no tenga la tarjeta, porque la persona que no tiene la tarjeta paga ese dinero extra. Si yo lo pago con precio contado, pero en 3 meses, y no pago interés, al final salgo ganando, versus la persona que no tiene la tarjeta. Entonces, en esos casos conviene tener tarjeta, ¿cierto? Hay que saber cómo jugar con esto. Dice, los pagos en cuotas son una buena opción. Una persona no puede pagar el saldo de su tarjeta de crédito en su totalidad cada mes. La tarjeta de crédito puede ser una herramienta útil. Esta es la parte que les decía. Sin embargo, es importante usarla de manera responsable, inteligente. Si una persona no paga sus cuentas de tarjeta de crédito a tiempo, puede acumular una deuda de tarjeta de crédito difícil de pagar.
Porque si el interés crece muy rápido, al final voy a estar pagando solamente los intereses, porque a lo mejor el sueldo a la persona no le da para pagar la deuda. Entonces, como que nunca va a salir de la deuda. Eso pasa, porque puede ser que la deuda sea muy alta. La persona va a pagar los puros intereses. Y mes a mes no va a poder salir de la deuda, a menos que se consiga dinero en otro lado, y así piden múltiples créditos. Un concepto que hay que manejar es el concepto de IPC, algo que esto nos va a afectar a todos directamente. Dice, el IPC dice que es el precio, el índice de precios al consumidor. Es un índice que mide el cambio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios en un tiempo de periodo determinado, por ejemplo, un año. En Chile el IPC es calculado por el INE, ¿cierto? El Instituto Nacional de Estadística. Se utiliza para calcular la inflación, que es el aumento general de los precios de los bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado. El IPC se calcula a partir de una canasta que representa los gastos de un hogar promedio en Chile. Se actualiza periódicamente para reflejar los cambios de los hábitos de consumo de las personas. Se calcula mensualmente y se publica a principios de cada mes. Es una herramienta importante, dice, para la economía chilena, ya que permite a las personas y empresas tomar decisiones informadas sobre el gasto y la inversión. Entonces, generalmente el IPC va a hacer que se reajusten algunas cosas como los aranceles universitarios. Generalmente los aranceles universitarios van a subir en función del IPC. Y a veces los sueldos no suben igual que el IPC. Pues, entonces ahí hay un problema porque te suben las cosas pero no te suben el sueldo. Entonces no va como a veces de la mano. Pues uno dice, uy, no me alcanza. Claro, no te va a alcanzar porque sube más rápido el precio de las cosas que lo que te van a pagar. Si subieron los dos a la mano, te alcanzaría siempre. Bueno, eso fue una de las consecuencias que tuvieron los retiros acá en Chile, porque la gente tenía dinero, porque como había mucho dinero circulante, y la gente se empezó a gastar la plata en cosas que no correspondían, generó esta inflación. Si se hubieran gastado el dinero a lo mejor en pagar sus deudas, quizá no hubiera habido inflación, pero se empezaron a comprar cosas que no corresponden. Cuando fue el tema de la pandemia, ¿se acuerdan que hubieron varios retiros? Dice, la rentabilidad es una medida porcentual de la eficacia con la que una empresa genera ingresos. Es un indicador entonces importante para los inversores, ya que les ayuda a evaluar la capacidad de una empresa para generar ganancias. Usted puede decir, si la empresa invierte 100 y está ganando 20, ya tiene una cierta rentabilidad. Puedo ir calculando ahí cuánto es la rentabilidad de la empresa, de cierto rubro. Ya, aquí ya empieza a meterse con temas de interés, que habla del concepto de capitalización. O sea, la palabra capital aquí se va a dar paso a esta nueva palabra que es capitalizar, el verbo capitalizar. Dice que la capitalización es una proyección de un monto en el futuro con un interés dado. Capitalizar un dinero es calcular los intereses sobre los intereses. Generalmente tiene que ver con interés compuesto, pero veamos lo que dice aquí. Esto significa que los intereses ganados, por ejemplo, en una cuenta de ahorro, se suman al capital inicial, ¿ven? Para luego calcular los intereses ganados en el futuro. Por ejemplo, si tienes una cuenta de ahorro que ofrece un interés de un 5% anual y depositas 100, al final del primer año tendrás 5 pesos en interés. Estos 5 pesos se suman a tu capital inicial, de modo que al comienzo del segundo año tendrás 105. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a ese 105 se le va a aplicar el interés. Por lo tanto, va a ganar, en vez de ganar 5, va a ganar 5,25 en interés. O sea, ¿ven? Que es el 5% de 105. Y así sucesivamente. Eso es lo que se conoce como interés compuesto, porque es interés sobre interés. ¿Ya? Una forma de que vaya creciendo el dinero. Solamente que esa forma de que crece el dinero, cuando uno lo tiene en el banco, con alguna institución, a veces ese crecimiento del dinero no es, no es tan rápido o no va a la misma velocidad del crecimiento que cómo crece la inflación, ¿cierto? O cómo va la inflación aumentando los precios. Entonces, al final, como que no le conviene a uno tener el dinero detenido. Entonces, los tipos estos que manejan sobre el negocio te van a decir, mira, en vez de tener dinero en el banco o en alguna institución que te dé tanto porcentaje, a lo mejor te conviene invertirla directamente en un negocio, que te va a dar mayor ganancia que tenerla en el banco a un depósito a plazo o en algunas acciones, ¿cierto? Que quizá conviene con esa plata que la persona tiene hacer un negocio, que le dé más dinero de que le daría al banco o a alguna otra institución.
Pero hay que comparar. No siempre puede ser que el banco también le puede dar más, depende si son fondos indexados, ¿cierto? Depende de todo el tipo de inversión que está haciendo la persona. Porque aquí ya se empieza a meter la parte matemática, el cálculo de porcentajes sobre porcentajes, etc. Ya, y aquí en remuneraciones lo van a conectar con lo que se le cuenta a la persona, ya sea por boleta de honorario o extras otras que son por contrato que se le cuenta por salud directamente y AFP. Eso es importante conocerlo porque al final todos vamos a trabajar así como o independiente o dependiente de alguna manera y hay que hacer plata, hay que reunir dinero de alguna forma. Dice, las remuneraciones son los pagos que reciben los trabajadores a cambio de sus servicios. Las remuneraciones pueden ser en forma de salario, sueldo, comisión, bono u otros conceptos. Tenemos el trabajo independiente y boleta de honorario. Dice, el trabajo independiente es un tipo de trabajo en el que el trabajador no está vinculado a un empleador de forma permanente. En cambio, el trabajador vende su servicio a diferentes clientes a cambio de una tarifa. Por ejemplo, tantas horas. Los trabajadores independientes son responsables de encontrar sus propios clientes, gestionar sus propios proyectos y cobrar sus propios honorarios. La típica boleta de honorarios. En Chile, los trabajadores independientes cobran su remuneración a través de boletas de honorario. Una boleta de honorario es un documento legal que se emite cuando un trabajador independiente presta servicio a un cliente. El boleto de honorario debe incluir la fecha, el monto de los honorarios y la descripción de los servicios prestados y los datos del trabajador independiente y del cliente. Ahí pone el RUT, todo eso se hace en la página del servicio por internet. En relación a los montos de dinero, se debe comprender. Tenemos el bruto, que es el monto total que no ha experimentado ningún descuento. Podemos decir que es el 100%. ¿Cierto? No hay ningún descuento. Ahora, hay un porcentaje que se va a retener, que se llama el impuesto retenido. El impuesto correspondiente, por ejemplo, el año pasado, en 2024, era un 13,75. Ahora subió. Debe estar ahí como en un 14%, 14 y tanto, ¿no? A ver, debe estar como en un 14,5, más o menos. Dice, ahora, el monto líquido neto es lo que me va a quedar. Pues, cuando ya se le descontó ese porcentaje, el monto de dinero que recibe una persona después de descontar los impuestos y cualquier otro gasto. Ese es el monto líquido. Monto líquido, no importa si es boleta de honorario u otro tipo de contrato, es lo que yo recibo, lo que me llega ahí a mi cuenta, ese es el líquido. Dice, el impuesto retenido en la boleta de honorario del trabajador independiente va a parar al servicio por interno. El servicio por interno es un organismo del Estado que se encarga de recaudar los impuestos que los ciudadanos ya no tienen que pagar. Ahora, eso depende si el que recibe la boleta paga los impuestos o la paga el que da la boleta. Eso depende. Pero de todas formas, el servicio por interno se queda con los impuestos. Y después te llega una devolución. Dice, el trabajador independiente puede reclamar el crédito por impuesto retenido en su declaración de impuestos anual. El monto de la reclamación se calcula de acuerdo con el tipo de actividad que realiza el trabajador independiente y su nivel de ingreso. En su declaración debe declarar todos sus ingresos, gastos y créditos. El Servicio Muy Interno calculará el monto de impuestos que el trabajador independiente debe pagar o que le corresponde recibir. Ejemplo de boleta honoraria, acá hay una boleta, en la fecha, el nombre, el RU, servicio web, dice, pasaje, y aquí va a quien se le va a dar la boleta, ¿cierto? Los señores tanto, su RUT, atención profesional, ahí se coloca la glosa, ¿cierto? Que es actualización de sitio web, ¿cuánto se cobró? 150.000 pesos, ese es el total, ¿cierto? Y acaba el descuento. Ese impuesto retenido, 365 pesos, y es el 13,65%. Y ahí el que está bajo el total, ese de ahí va a ser el líquido, ¿cierto? 560.325 pesos. ¿Ya? Y dice, el contribuyente receptor de esta boleta debe retener el 3%. El mismo el que paga ese impuesto. A veces lo paga el que recibe la boleta. Que lo suele pasar. ¿Ya? Eso es lo que significa la boleta. Es lo mismo que está acá en el texto. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí o no? Todavía no hacemos ejercicio, pero vamos a hacer algo luego. Ya, vamos a poner un poquito.
Ya, continuando con entonces con la liquidación de sueldo que estábamos analizando acá, la boleta, ¿cierto? Dice, trabajador dependiente y liquidación de sueldo. Esto es diferente a la boleta de honorario, ¿eh? Porque teníamos trabajador independiente y boleta de honorario. Ahora tenemos otro caso que es trabajador dependiente y liquidación de sueldo. Es diferente. Es otro documento, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos que analizar los porcentajes que se van a descontar. Dice, un trabajador dependiente es aquel en el que existe un contrato firmado entre empleador y empleado, que especifica la durabilidad o duración del contrato, dice, los derechos y obligaciones para ambos, en el cual el empleado o trabajador asume una relación de dependencia a cambio de una remuneración. ¿Ven? En cambio, en el otro de arriba, la persona no pertenece a la organización, sino que le presta un servicio, trabaja como desde afuera. Respecto a esa remuneración, es importante conocer los términos siguientes. Sueldo o renta imponible. Dice sueldo total que no ha experimentado ningún descuento. Es como el bruto que teníamos arriba, es parecido, ¿eh? Descuentos legales u obligatorios, monto de dinero que se deben descontar al sueldo imponible. Ahí van a estar los descuentos que hay más abajo, ¿cierto? Salud, pensión, etcétera. Y el sueldo líquido va a ser lo que se recibe, ¿cierto? Cuando ya se le descontó eh, lo que son estos montos legales, ¿cierto? Los descuentos legales. Ese es el líquido. O sea, tanto en el caso anterior como en este, está el tema del sueldo líquido, el final que recibe el trabajador. Entonces, ¿qué tipo de descuentos obligatorios hay? Fondo de salud, aquí ya empieza con los porcentajes, ¿eh? Equivalente al 7% del sueldo imponible. El trabajador puede decidir si lo destina a una institución de salud privada, por ejemplo, ISAPRE, o a FONASA, ¿ya? Eso depende de la persona. Puede ser que saque la ISAPRE le pida más de un 7%. Ahí la dinámica puede ser otra. Fondo de pensión, dice depositado en una administradora de fondo de pensiones AFP, equivale al 10% de su disponible. Más o menos, esto hay una comisión, pero más o menos un 10%. Destinado entonces a este fondo más un porcentaje de comisión para la AFP por administrar los fondos. Y también hay un pequeño monto que es descuento por seguro de cesantía, corresponde a un porcentaje que se aplica sobre la renta imponible. Esa renta imponible se supone que ahí no está considerado, por ejemplo, la locomoción eh, y la alimentación, porque es un dinero aparte. Porque generalmente al dinero de locomoción y otras cosas que le puedan regalar, como colación, algún bono extra, hay varias cosas que no son imponibles, o sea, que no me van a hacer el descuento de eso. Se recibe directo, ¿ya? Entonces, acá dice que este descuento de seguro de cantidad se aplica sobre la renta imponible, ¿ya? Después tengo impuesto a la renta. Se calcula según una tabla fija publicada anualmente por el Servicio por Internet. Ese impuesto a la renta es de acuerdo si el sueldo es muy alto, o sea, si supera 1 millón y tanto, creo que ya se va descontando una parte del sueldo. ¿Sí? O sea, al final cuando se descuenta todos esos descuentos, al aplicarlo, lo que va a sobrar, lo que queda, eso es el sueldo líquido, lo que recibe finalmente la persona. Acá hay un ejemplo de liquidación que hay que saber analizarlo. Bueno, acá arriba aparece la empresa, ¿no es cierto? Pinta, el RUT, la dirección del mes, que es abril de 2024, el nombre del trabajador, ¿cierto? Javier Aravena, el cargo, los días trabajados, el tipo de contrato, RUT, etcétera, y la fecha. Y el detalle dice, haberes sueldo imponible, 1.200.000, ¿cierto? ¿Y qué descuentos legales están aquí? Para los que se decía, AFP, ISAPRE, impuesto único, seguro de cesantía, ¿ya? Que va a ser un 0,6%. Este impuesto único parece que era por impuesto a la renta, ¿ya? Que son 84.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se descontó a la persona? Se le descontó 249.200 pesos. Entonces, lo que paga líquido es 950.800 pesos. Eso es lo que la persona recibirá, ¿ya? Uno puede comprobar, pues si hace la suma, tiene que dar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, no? Ya. No, El 84.000 pesos parece que es de. No.
Ah, y aquí está. La ISAPRE son 84.000 pesos, el impuesto único son 20.000. Y el seguro Santía 7.200. ¿Sí? Ahí dice, por salud, 84.000 pesos. Entonces yo tengo que ser capaz de, si estoy en la prueba PAES, me colocan una boleta, y como esto, la prueba PAES, tanto la M1 como la M2, tiene problemas muy realistas ahora. Me pueden colocar una boleta, me dicen, ya, ¿sabe qué? Calcule este porcentaje, el 7%. Entonces el 84 me lo borran y me dicen, calcúlelo. ¿Cómo calculo yo este valor que está aquí? Tengo que tomar el 1.200.000, sacar el 7%. El 7% de 1.200.000 me daría 84. ¿Vale? Después estos se suman. Después estos se suman. Y cuando yo sumo el total, toda esta suma me dio esto. O sea, hago 1.200 menos eso que está con verde, que son los descuentos, y me pagan eso, 950.000. ¿Ya? Esa es la idea. No es tan complejo si son operaciones básicas, solo que tiene que calzar. No puede perderse un peso por ahí. Tiene que calzar. ¿Ya? Bueno, acá hay un poco más de detalle de lo de FONASA, pero yo creo que no vale la pena como profundizar tanto en eso. El tema es que yo tengo que saber que se va a descontar nomás. ¿Ya? Igual que los fondos de pensión, ¿cierto? La AFP, va a haber un descuento ahí. Acá se dan ejemplos de descuentos por AFP de tal año, tanto porcentaje. ¿Ven? Finalmente, cuando uno empieza a trabajar, le asignan una AFP por defecto. Fíjense que AFP modelo y la uno tienen porcentajes bajos. Y uno dice, bueno, son buenos, malos, bueno, depende, como lo vea. ¿Ya? Habla de la jubilación aquí. Esta parte la podemos leer, que son de los intereses. Dice, el interés es el pago que se hace por el uso de dinero prestado. Se expresa como un porcentaje del monto prestado y se cobra durante un periodo de tiempo determinado. El interés es una forma de compensación para el prestamista por el riesgo de perder el dinero prestado. También es una forma de incentivar al prestatario a devolver el dinero prestado a tiempo. Cuando una persona pide un préstamo, paga intereses al banco o entidad financiera que le concede el préstamo. Los intereses son una forma de pago por el uso del dinero que le presta. El tipo de interés que paga dependerá de una serie de factores como el plazo del préstamo, el monto que pide y su historial crediticio. Por un lado, cuando una persona hace una inversión para ahorrar, espera ganar interés. Los intereses son una forma de pago por el uso de su dinero. El tiempo de interés que gana dependerá del plazo de la inversión y el tiempo de la inversión, entre otros. En general, entonces, los intereses que paga una persona al pedir un préstamo son más altos que los intereses que gana al hacer una inversión para ahorrar. ¿Ven? Esto se debe a que los bancos y las entidades financieras corren un mayor riesgo al prestarle dinero que al invertir su dinero. ¿Ven? Eso es lo típico. Lo típico eh, que se dé eso. Si yo pido 5 millones, el interés que voy a pagar va a ser mucho más alto que si yo les paso 5 millones a ellos para que lo administren. ¿Se dan cuenta? Si fuera igual, ganaríamos harta plata depositando. Pero no. Generalmente los préstamos tienen una tasa de interés más alta. Sin embargo, hay algunas inversiones que pueden generar interés más alto que los intereses que paga una persona al pedir un préstamo. Estas inversiones suelen ser más arriesgadas, pero también pueden ser más rentables. ¿Ven? Como el doble filo que tiene ser emprendedor, ¿cierto? Que puedo perder mucho, que también puedo ganar mucho. Dice, nos concentraremos en dos formas distintas de calcular interés. Estas son capitalización vía un interés simple y vía interés compuesto. ¿Qué sucede entonces aquí? Hay que definir algunos conceptos. Se define el capital inicial como el monto de dinero que vamos a invertir, por lo que se parte. Tipo de interés va a ser simple o compuesto, eso depende del enunciado. El enunciado me va a indicar eso. Tasa de interés es un porcentaje, por ejemplo, 4%. ¿De qué? De ganancia o pérdida. Depende de cómo se mire, si va a ser ganancia o pérdida, que se nos ofrece por el periodo de capitalización. Otro concepto, capitalización. Decimos que nuestro dinero sufre una capitalización cada vez que genere utilidades o pérdidas, producto de un periodo de inversión, ¿no? Entonces va a cambiar mi cantidad de dinero. Esto que tengo 10.000 pesos, cuando capitaliza, cambió. Por ejemplo, quedó en 11.000 o quedó en 9.000, ¿sí ven? Por eso dice que decimos que nuestro dinero sufre una capa de capitalización cada vez que genere utilidades o pérdidas, o sea, cuando cambie. Y el tipo de capitalización, entonces, esta puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral, anual, etc.
Bueno, en ingeniería económica y matemática financiera hay ciertos acuerdos que uno tiene que tomar acá. Por ejemplo, el mes, ¿cuántos días son? Entonces uno dice, el mes vamos a suponer que son 30 días. Y el año, como tiene 12 meses, vamos a decir que tiene 360 días. Bueno, son acuerdos que uno toma para hacer algunos problemas en matemática financiera y después en ingeniería económica. Porque si no, el mes sería como que no se puede usar. Y hay meses que tienen poquito cantidad de días. Y periodo de capitalización es un periodo de tiempo el cual puede ser el- después del cual el capital genera un cierto tipo de interés. Por ejemplo, capitaliza cada un semestre, ¿cierto? Capitaliza cada 6 meses. Capital final es lo que me queda, entonces, al último, de haber aplicado el interés. Dice, es el monto finalmente obtenido al agregar o quitar el capital inicial, todo lo que hayamos obtenido o perdido al finalizar los periodos de capitalización. Pensemos en un periodo de capitalización. Pensemos que aumentamos un 3% cada semestre. Una cosa así. Se va a tener dos cambios en el año. Cuando pase un semestre, un cambio, que voy a ganar, por ejemplo, tanto por ciento, y después a fin de año voy a ganar otro porcentaje. Eso se refiere el capital final, el último que me quedó. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa con el interés simple? Vamos a tener el mismo concepto de acá arriba, pero vamos a utilizar fórmulas distintas. ¿Ya? Entonces, en el interés simple, vamos a utilizar esta fórmula que está acá, que también se puede factorizar, ¿no? O sea, yo he visto muchas veces factorizar esta fórmula. Entonces, el capital final va a ser el capital inicial, paréntesis, uno más n por i, o i por n, si queremos poner n por i. ¿Ven? Entonces, el i que está acá es la tasa de interés. Dice, si invertimos un capital inicial CI con una capitalización vía interés simple a una tasa de un i% por periodo, ese periodo puede ser años, meses. Lo importante es que este n periodo tiene que estar en la misma unidad. O sea, si el porcentaje de interés es mensual, la cantidad de periodo tiene que estar en meses. ¿Ya? Podemos usar cualquiera de las dos fórmulas. Lo que pasa es que esto que está acá es lo que se agrega como interés. O sea, lo que yo gané o perdí. Por ejemplo, dice, si se invierten 150.000 pesos en un banco durante 6 meses vía interés simple mensual, eso tiene que marcarlo ahí, remarcarlo, mensual. ¿Qué significa eso? Como acá tengo el tiempo en meses, no tengo problema, tengo que aplicarlo 6 veces, ¿cierto? En cambio, si dijera un año, es distinto, porque no está directamente en meses, tendría que transformarlo, ¿no? Entonces se invierte esa cantidad, que sería el capital inicial, tantos meses, y me dan el porcentaje de interés. ¿Cuál es el capital final luego de este periodo? Tenemos los siguientes datos, ¿cierto? Completo ahí la tabla. El inicial son 150.000 pesos, el tipo de interés simple, identifico también la tasa de interés, 5%, los tipos de capitalización mensual, y cuántos periodos son, el N, 6. Este sería el N, ¿eh? Por acá, 6. Y este sería el I por ciento. Entonces, cuando yo coloque aquí el I, no puede ir como 5, tiene que ir como 0,05 o 5 partido por 100, pero no puede ir directamente el 5 ahí. Entonces se reemplazó acá como 5%, que sería 5 partido por 100. Hice el cálculo, ¿cuánto dio? 195. Entonces, nótese que pasó de ser 150.000 a 195.000. Entonces, ganó 45.000 pesos. Esa es la idea, ¿ves? O sea, si yo quiero calcular cuánto ganó, solamente calculo esto, ¿cierto? El interés, lo que se ganó respectivamente, o que también se puede perder, ¿cierto? Que puede que me endeude, una cosa así. Ya. Eso, 6 preguntas hasta ahí, ¿no? No, profe. Ya. Ese era un ejemplo de interés simple. En mi resumen también hay un ejemplo de lo mismo, por si acaso. Por ahí con la. Voy a buscarlo. Está en la página 13. Por ahí está, para que lo vean. En la página 13 del resumen, también yo puse lo que es interés simple compuesto de manera comparativa. ¿Ves? Esto que está acá. Interés simple, interés compuesto. Ahí están las dos fórmulas. Se grafica y hay un ejemplo acá.
la tablita, para que lo vea después, porque es interesante que vea ese caso. Entonces, interés compuesto. ¿Qué sucede acá? La ecuación es distinta. ¿Por qué? Porque, como decía el texto, en el interés compuesto yo tengo interés que se va a aplicar sobre una cantidad y ya tiene un interés. Y así va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Dice, diremos que la ganancia o pérdida, según corresponda, se calculan vía un interés compuesto cuando al final de cada periodo se recalculan los intereses. ¿Ven? Se recalculan los intereses recaudados por el monto invertido. Esto es, en cada periodo se vuelve a invertir el monto completo recaudado, no el inicial, porque en el caso del interés simple, es cuando yo aplico el interés inicial, pues siempre lo hago así. Por eso crece de manera aritmética. En cambio, el interés compuesto crece de manera geométrica, exponencial, porque se va actualizando el capital, ¿se dan cuenta? En cambio, el interés simple no, pues, yo calculo el interés a la cantidad inicial y eso lo voy sumando, sumando. Acá no, voy multiplicando, multiplicando. Entonces, se recalculan los intereses recaudados por el monto invertido. Esto es, en cada periodo se vuelve a invertir el monto completo recaudado, capital inicial, más intereses generados hasta ese periodo. Esto es importante. Si invertimos un capital inicial 6 con capitalización vía un interés compuesto a una tasa de interés del I% por periodo durante N periodos. Esos dos recuerden que tienen que estar en la misma unidad. O sea, si es periodo del año, el porcentaje tiene que ser anual. Obtendremos el siguiente capital final. ¿Ven? CF sería CI más uno, perdón, por uno más el interés sobre 100. N. ¿Ya? Esto podría colocarse así como I por ciento, como arriba, ¿ven? Puede ser así como I por ciento también, pero acá se colocó directamente el valor de I. ¿Sí? Lo importante aquí darse cuenta, comparando con la fórmula anterior, es que es exponencial. Por eso crece tan rápido el interés compuesto. El interés simple crece más lento. Es una función afín, ¿cierto? La de interés simple. Esta es una función que más parecía a la función exponencial, ¿cierto? Entonces dice, supongamos que en el mismo monto del ejemplo anterior, 150.000 pesos es invertido durante los mismos 6 meses, con el mismo interés, pero ahora con una capitalización vía interés compuesto. O sea, voy a ir ganando ciertos intereses y esos intereses que voy ganando se van a ir acumulando para aplicarle nuevamente el porcentaje. Se reemplazo los datos en la fórmula y ¿cuánto me quedó? 201.000. O sea, hay una diferencia como de 6.000 pesos con este, ¿ven? 6.000 pesos. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando haya pasado un mes, voy a haber ganado cierto interés. Entonces, mi capital inicial se actualizó. Ese es el tema. En cambio, en el interés simple, yo estoy calculando siempre el porcentaje al inicial. Y eso lo voy sumando. Por eso lo hago 6 veces acá, ¿ven? Lo calculo una vez para un mes, después para el segundo mes de nuevo. Entonces, no cambia capital inicial, se puede decir. Siempre se calcula el mismo. En cambio, aquí se va actualizando el capital que voy reinvirtiendo. Esa es la gran diferencia. No sé si entiende la idea. Por eso hay un monto mayor. Comparado con el otro, hay una diferencia de tanto dinero. ¿Verdad? Fíjese que aquí el 6 va en el exponente. En cambio, acá va multiplicando al n y al i el z. Dice, podemos decir que en la realidad bancaria solo se usa el interés compuesto para hacer cálculo, por lo que asumiremos que si un ejercicio no explicita el tipo de interés a aplicar, este será compuesto. ¿Ya? Dice, ahorro. La rentabilidad de un banco o entidad financiera es un factor importante a tener en cuenta a la hora de elegir dónde ahorrar o invertir. Esto que está acá, yo no sé si sea tan necesario leerlo. Ya, eso no creo que lo leamos, porque son como aplicaciones no, depósito a plazo, ¿cierto? Entonces no vamos a gastar mucho tiempo en esta parte. ¿Ya? Porque es como aplicar lo mismo que hemos visto. Ya vimos, esto de acá, por ejemplo, es muy complicado. El valor de la cuota, eso no se van a preguntar. ¿Ya? ¿Qué podríamos estudiar? Podríamos ver algunos problemas. Amortización tampoco, eso es casi nunca se le va a preguntar en la pared. ¿Ya? Completar la tabla de amortización, eso no.
No es tan difícil, pero ojo que si uno estudia matemática financiera más adelante o ingeniería económica, eso se lo van a preguntar, ¿ya? Entonces, saltémonos un poco, veamos este ejercicio, que es del 2019. ¿Sí? Dice, si 133.100 pesos es el capital final al invertir un cierto monto X durante 36 meses con una tasa de interés de tal manera que el capital cada año aumenta en un 10% respecto al año anterior, sin haber realizado depósitos ni retiro en ese periodo. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el valor de X en pesos? Entonces nosotros tenemos que pensar que este es el final. ¿Cómo era la fórmula? La fórmula es CF igual a qué. Tenemos que ver si es interés simple o compuesto, ¿o no? En la pregunta 14, a ver, déjame ver, 14, ya. Tenemos que el capital final es 133, 100 pesos, ¿ya? La cantidad de meses son 36 meses. Ese es el tiempo, ¿no? De tal manera que el capital cada año aumenta en un 10%. O sea, me están diciendo ahí que la tasa de interés es un 10%, ¿ya? Y como la tasa esta es anual, al final de esos 36 meses tengo que decir que son 3 años, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el valor de X en pesos? ¿Sí? Entonces vamos a asumir nosotros un interés de tipo compuesto. Vamos a completar nuestra fórmula, que es CF 1 más I elevado a N, que sería, perfecto, 6X, noción aquí, 6. Porque al final, 133.100 pesos, el 6 sería X, que es el capital inicial, por uno más el interés. ¿Cuánto es el interés? 10%. Esto. Pero cuando lo escribo acá, se escribe como 0,1, y es 10 partido por ciento. Y el N son 3 años. Ahí está. Y ahí sería la alternativa, creo que la C, ¿cierto? ¿Alguna duda o no? O sea, yo asumo acá un interés compuesto, por si acaso. Interés compuesto. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda o no? Vamos a hacer otro y después pasamos al logaritmo, ya porque el logaritmo también tenemos que ver para alcanzar a hacerlo. ¿Sí? La guía es súper largo. Sí. Vamos a hacer el problema 15. ¿Ya? Dice, en Chile los trabajadores deben ahorrar de tal manera, de manera obligatoria, en una cuenta de capitalización individual en una administradora de fondos de pensiones, AFP. Este depósito o ahorro es lo que se denomina cotización y corresponde a un monto equivalente al 10% de la remuneración o renta imponible de la persona, con un tope de 8,16 UF, aproximadamente 300.000 pesos en junio del 2023. Si una persona en junio de 2023 tiene una renta imponible de 3.200.000 aproximadamente, ¿qué porcentaje de ella ahorra realmente en la AFP? ¿Mm? Ese. Porque ojo que dice que el, que es el 10%, ¿cierto? Pero es un tope de 8,16 UF, aproximadamente 300.000 pesos, ¿ya? Entonces dice, si una persona en junio de 2023 tiene una renta imponible de 3.200.000 aproximadamente, ¿qué porcentaje de ella ahora realmente en la AFP? Porque si yo calculo el 10% de esta cantidad, el 10% correspondería a 320.000, ¿o no? Pero dice que tiene un máximo, que son 300.000. Entonces lo que tengo que hacer es convertir el 300.000 pesos a porcentaje. 300.000 pesos lo divido en el total, que son 3.200.000, y eso debería multiplicarlo por 100%, ¿no?
Porque la persona no puede depositar esto, no puede cotizar 320, máximo 300.000 pesos. ¿Ya? Entonces, hago el cálculo, a ver, simplifico ahí por 1000, simplifico acá por 100, y me quedó 300 partido por 32, ¿no? Ya. Simplifico por 2, me queda 150 sobre 16. Mm, debe ser un 9 y tanto, obviamente. 16, ¿cuántas veces cabe? 16 por 9, vamos, cálculo es 150 dividido en 16, son 9,1325, aproximadamente 9,4%. Ese es el porcentaje real que ahorro. 15 CO, ¿no? Sí, 15 CO. Bueno, esos son más o menos los problemas que van a haber, tanto en la prueba M1 como M2, porque hay que calcular un porcentaje, ¿no? Si esto puede aparecer en la M1, si la prueba M2 quizá puede ser un poco más compleja, el álgebra involucra ahí en el problema, pero no es tanta materia. ¿Ya? Yo creo que lo de amortización, igual lo puede leer. Esto del valor de la cuota, no, no creo que lo pregunten, el valor de la cuota. Nunca lo he visto en la prueba cuando fue PSU, PET, nunca lo vi. Lo de amortización tampoco, pero si quiere aprender más, podría leer cómo se construye la tabla nomás, ¿ya? No, no es tan importante, ¿ya? Pero para entender la amortización igual hay que estudiar lo que es el valor de la cuota, ¿ya? Eso no creo que lo pregunten porque de hecho TEMRE deja como bien abierto el temario, es matemática financiera, pero eso no lo termina, nunca termina como un área de la matemática y de la finanza, ¿ya? Veamos un poco de logaritmo en esta última media hora para avanzar, ¿ya? Logaritmo también es una materia netamente de matemáticas 2, ¿ya? No entra en M1. Pero es importante que lo conozca si va a estar en enseñanza media, eh, y las aplicaciones que va a tener a otras disciplinas como la física, la química, sobre todo cuando se calcula el pH, van a aparecer los logaritmos. Entonces, dice aquí que el logaritmo de un número real positivo A corresponde al exponente C, al que se debería elevar un número n, al que vamos a llamar la base del logaritmo, para obtener A como resultado. Entonces, yo lo que estoy buscando es el exponente. Aquí aparece muy formal escrito, ¿ya? No quiero leer esa parte. Lo que sí vamos a decir es que cuando yo tengo una relación como por ejemplo la siguiente, supongamos que yo tengo algo así, 2 elevado a 3 igual a 8. ¿Qué pasaría si a mí me falta, por ejemplo, este 8? O sea, el resultado. Lo único que hago es multiplicar el 2 varias veces por sí mismo, ¿no? 2 por 2 por 2. Y ahí calcularíamos el 8, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo no tengo el exponente? Ahí que decíamos nosotros que podíamos utilizar una ecuación exponencial, ¿cierto? Vamos a plantear una ecuación exponencial y el 8 lo puedo convertir como 2 al cubo. Ah, entonces de aquí se deduce que x tiene que ser 3. No queda de otra porque es una función inyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo pueda igualar bases, en ciertos problemas no es necesario hablar de logaritmo. ¿Sí? Miren, aquí en esta misma relación, si me faltara el 2, yo pusiera algo así. ¿Cómo despejamos la x? El x despejamos sacando raíz cúbica, ¿no? Eso me daba 2. Entonces, siempre aquí vamos a ver que me falta algo en la relación a elevado a b igual a c. Me puede faltar el a o el b o el c. Entonces, si me falta el c, eso es solamente cálculos de potencia. Si me falta la radicación, ¿cierto? Usar alguna raíz enésima. Pero si me falta el exponente, ahí yo tengo dos posibilidades. O voy a utilizar igualación de bases para igualar los exponentes, si es que se puede, o bien voy a usar logaritmo. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la gracia de los logaritmos. O sea, si yo tengo algo como, por ejemplo, 2 elevado a x igual a 9, ¿cómo hago eso? Porque yo sé que el x
Si vale 3, me da 8. Y si coloco 2 a la 4, me paso. ¿Sí o no? Entonces yo sé que este X tiene que estar entre 3 y 4. Claro, pero ¿cuál es el valor exacto de ese X, de este exponente? Para eso vamos a utilizar el logaritmo. Esa es la idea de ocupar el logaritmo. De encontrar o capturar un exponente que me interese. ¿Ya? Siempre y cuando quizá yo no pueda hacerlo con un método más sencillo como igualar base. ¿Sí? Entonces, por eso aparece este símbolo log. ¿Qué significa este log entonces? Bueno, vamos a responder la misma pregunta que acá, pero de otra manera. Vamos a decir logaritmo de 9 en base 2. ¿Ven? 2 elevado a algo me tiene que dar 9. Que sería el X que yo quiero calcular, pues, ¿no? Entonces sería 2 elevado a X me tiene que dar 9. Y a eso le vamos a colocar algunos nombres como argumentos, etcétera. Entonces, lo que está aquí en el, en el logaritmo, al cual le estoy aplicando el logaritmo, se llama argumento, que es el argumento de la función, pues, pensando el logaritmo como una función. ¿Ya? Entonces, el 9 ahí estaría jugando el papel de argumento, a quien yo le calculo el logaritmo. ¿Sí? El 2 sería la base y el X sería el resultado del logaritmo. ¿Ya? Por eso aparecen estos nombres acá. ¿Ven? A es el argumento del logaritmo, N la base del logaritmo, y C es simplemente como el logaritmo, o sea, el resultado de calcular el logaritmo. Un ejemplo, tenemos aquí 3 elevado a 4, 81. ¿No? Puedo hacer estas flechas como circulares, ¿sí? 3 elevado a 4 igual a 81. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se satisface esto. Entonces el logaritmo de 81 en base a b va a ser 4. Eso es lo que yo puedo hacer, o sea, transitar de una escritura logarítmica a una escritura de potencias. Y así pueden haber varios ejercicios que podríamos realizar. Y de acá vienen las propiedades que van a aparecer. O sea, las propiedades vienen de ahí. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría pensar en una propiedad como el logaritmo de A en base A para un A bien definido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay ciertas restricciones. Todo esto que está acá son restricciones. Esas restricciones me permiten definir bien el logaritmo. Por ejemplo, aquí el argumento del logaritmo, vamos a decir que en nuestro caso va a ser un número real positivo. O sea, ni siquiera puede ser cero. ¿Ya? El n va a ser un número real positivo también, pero no puede ser uno. Y el c, que es el resultado, puede ser cualquier cosa, ¿eh? Es decir, que puede ser cualquier real. Entonces, la base va a estar restringida a que sea positiva, esa base n, un número positivo, pero no puede ser cero, ¿sabes? Perdón, uno. No puede ser No puede ser uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no podría calcular algunas cosas como esta. Por ejemplo, supongamos que le colocan así. Logaritmo de 6 en base uno. ¿Cuánto es eso? No existe. ¿Por qué? Porque esto recordemos que equivale a decir que 1 a la x me da ¿cuánto? 6. Y x, si yo pongo x en el exponente, como tengo mi base uno, esto siempre va a ser uno. No hay forma de generar el 6 a partir del uno. ¿Cierto? Siempre me da uno. ¿Ya? Por eso sacamos la base uno porque no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, en cuanto a las propiedades, nosotros podemos demostrar estas propiedades que están acá, pues, que se derivan al final de las potencias, ¿no? ¿Sí? Entonces, habíamos hablado de esta. ¿Cuánto sería el logaritmo de n en base n? 1. ¿Por qué? Porque n elevado a 1 me da n. Es como obvio, ¿no? Como obvio, nosotros sabíamos eso desde las potencias, que n elevado a 1 me da n, para cualquier n bien definido. Y en la primera tenemos la base n bien definida y este uno como argumento. Si yo digo n elevado a 0 me da el 1. ¿Eh? Entonces, logaritmo de 1 cualquier base va a ser 0. Siempre que esté bien definido este n. No voy a colocar aquí una base 1, porque a veces la gente cuando uno le coloca logaritmo de 1 en base 1,
te dicen que esto es 1, pero eso no es correcto, ¿ya? Porque nosotros decimos que la base no puede ser 1, la sacamos, la restringimos para que mi logaritmo no se defina con base 1, ¿ya? Entonces, puede ser que de repente cuando uno lo pone en un programa, el programa lo calcula igual, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con eso, porque hay casos que sí, podríamos decir que uno puede admitir un cierto valor, pero cuando lo miramos desde el punto de vista de las funciones, uno no estudia la función uno elevado a x, ¿eh? Acá en el Wolfram, uno tiene una pestañita de, de ciertas herramientas que aparecen y puede colocar aquí logaritmos, ¿no? Ese es el logaritmo en cierta base. Por ejemplo, pongamos logaritmo de 25 en base 5. ¿Cuánto daría eso? Debería dar 2, ¿cierto? Acá está, ¿eh? Logaritmo de 25 más 5 es 2. ¿Por qué? Porque 5 elevado a 2 me da 25. Coloquemos acá 1. ¿Qué me tendría que dar eso? 0. Entonces podemos ir comprobando las propiedades, ¿eh? ¿Qué pasa si coloco 1 como base? Capaz que Wolfram lo calcule como 1, no sé. Ven, acá está, indefinido. A pesar que 1 elevado a 1 me da 1, ¿qué me dice Wolfram? Indefinido. ¿Ya? Así que no le voy a colocar acá una base 1. Ahora, tienes que tener ojo, cuando la base no se coloca, como decía tener el texto, si la base no se coloca es porque es una base 10. Aquí en Wolfram lo muestro al tiro, dice base 10, entonces yo podría decir, ¿cuánto es la base? Perdón, logaritmo de 1000 en base 10. Eso es 3. ¿Por qué? Porque 10 al cubo me da 1000, ¿o no? Ahí está, ¿eh? 10 al cubo me da 1000. ¿Y qué pasaría si yo coloco 0? Quizá el Wolfram me da el resultado como menos infinito, ¿ven? ¿Por qué menos infinito? Porque eso tengo que pensarlo como la función logarítmica. Cuando me acerco a 0 por la derecha, me voy a menos infinito, ¿ya? Si coloco un número negativo acá, lo que va a pasar es que Wolfram me va a decir que no hay solución o es un número imaginario. Puede ser con el pi por ahí que va a ser con imaginario, o sea, ¿ven? Logaritmo de i por pi partido por logaritmo de 10, ¿sí? Se pasa a los números complejos, ¿ya? Y aquí está el número imaginario, ¿vale? Entonces, no hay que colocar números negativos en la paz en logaritmo, porque me paso al campo de los complejos, ¿ya? No quiere decir que no exista, si uno puede hacer todo un análisis de variable compleja y estudiar las ramas que tiene la función logarítmica en el campo de los complejos. Uno puede estudiar eso, porque las funciones se van a extender después al campo de los complejos. El problema es que aparecen funciones multivaluadas, y las superficies de Riemann y cuestiones más difíciles, pero por ahora tenemos que hacer ciertas restricciones en la paz, ¿ya? ¿Cómo yo separo el logaritmo de un producto? Para entender esta fórmula, tenemos que pensar en lo siguiente. Cuando teníamos, por ejemplo, algo así como 2 elevado a 4 por 2 elevado a 7, decíamos que esto era 2 elevado a 4 más 7. ¿Se acuerda esa propiedad, no? Es decir, multiplicación de potencia igual base, debo sumar los exponentes. ¿Qué tiene que ver con la fórmula de arriba? Tiene que ver porque esta multiplicación que está acá va a ser esta misma, y la suma que tengo ahí es esta suma, ¿ven? Porque al final yo estoy operando con los exponentes. ¿Sí? Eso estoy haciendo, trabajando con los exponentes al trabajar con los logaritmos. Por eso el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se separó el logaritmo de 14 en base de 3 de esa manera. Hagámoslo un poquito para atrás. Entonces, aquí se tenía el logaritmo de 14 en base 3. Entonces uno dice, voy a separar el 14 como 2 por 7 en la misma base 3. Luego tendría logaritmo de 2 en base 3 más logaritmo de 7 en base 3, ¿ven? Por la propiedad, ¿sí? Y de esa misma manera yo puedo descomponer el logaritmo de la división, que está más abajo, acá. ¿Ven? ¿De dónde viene esa propiedad? Muy parecida a la otra. 2 elevado, por ejemplo, a 18 dividido 2 elevado a 15. ¿Qué se hace ahí? Se mantiene el 2 y se restan los exponentes. Entonces, esta división vendría siendo esa división,
y esta resta viene siendo esta resta. ¿Eh? Son estructuras similares que tenemos. Aquí convertimos la división en resta. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo yo separo el logaritmo de 3 cuartos en base 6? Sería el logaritmo de 3 en base 6 menos el logaritmo de 4 en base 3. Y eso me permite hacer muchas cosas. O sea, cuando inventaron los logaritmos, la gente que hacía multiplicaba números muy grandes, usando, por ejemplo, esta propiedad, que el logaritmo de una potencia es este exponente por el logaritmo. Esta fórmula se deduce de la anterior. ¿Se dan cuenta que el logaritmo entonces de 4 a la 5, este 5 pasa adelante, se rayó el 5 pasa adelante y me quedaría 5 logaritmo de 4 en base 3. O sea, esta fórmula al final se deduce de la anterior porque logaritmo de una potencia es logaritmo de a por a por a por a por a b veces. Entonces se sumarían. Me queda b logaritmo de a en base n. ¿Sí? Se deduce de la anterior. ¿Sí? Y también tenemos la propiedad de cambio de base. Esta propiedad, fíjense que yo introduzco una base nueva, que es la base m, para poder calcular este logaritmo que a lo mejor es muy complicado. ¿Sí? Entonces, esta es súper importante. La de acá no tanto, porque se puede deducir, pero la de cambio de base es súper importante para la prueba PAES, ¿ya? Porque me permite introducir una base que me ayude a realizar el problema. Vamos a hacer al último de la guía un ejercicio de ese estilo, ¿ya? Porque quiero terminar un poquito más temprano el día, porque no vinieron, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que me hicieran calcular esto. Logaritmo de, de 2 en base raíz de 2, ¿ya? Algo así. Lo que yo tengo que saber es que la raíz cuadrada de 2, cuando nosotros estudiamos raíces, se puede escribir así, como 2 elevado a un medio, ¿cierto? Entonces, yo sé que este resultado tiene que ser un medio, pero a lo mejor me resulta muy complicado hacerlo así. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar cambio de base. Y voy a pasar estos dos logaritmos a base 2. Les voy a decir, esto es lo mismo que el logaritmo de 2 dividido en el logaritmo de raíz de 2, pero la base común que voy a introducir va a ser la base 2. Entonces aquí me va a quedar base 2 y base 2. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cuánto es logaritmo de 2 en base 2? 1. Y abajo, ¿cuánto es el logaritmo de la raíz de 2 en base 2? ¿Sí? O sea, el 2, ¿a cuánto tengo que elevarlo para que me dé raíz de 2? Eso yo sé que es un medio. ¿Sí? Un medio. ¿Sí? Porque 2 elevado a un medio me daría la raíz de 2. Si pongo un medio aquí, 2 elevado a un medio me da la raíz de 2. Está bien. Entonces, hago el cálculo, esto me da 2. Ahí terminé, ¿ven? Que es mucho más rápido, a lo mejor, que pensar en el resultado inmediato. ¿Sí? Otro caso puede ser cuando hayan ciertas fracciones. Por ejemplo, logaritmo de, por ejemplo, podría ser 343 en base 49. Una cosa así. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Para hacer eso, tengo que detectar que hay una base común. O sea, tanto el 49 como el 343 se pueden expresar en función de la base 7. Entonces voy a pasar esto a base 7. Me quedaría así. Logaritmo de 343 y abajo logaritmo de 49. ¿Y cuál va a ser la base común? La base común va a ser la base 7. Base 7. ¿Eh? Eso ahora es más fácil hacerse la pregunta. 7 elevado a ¿cuánto me da 343? Sería 3, ¿cierto? 7 al cubo, 343. Y 7 elevado a ¿cuánto me da 49? 2. Eso, y eso me facilita bastante las cosas porque darse cuenta que el 49 elevado a 3 medios me da 340 es más difícil, ¿no? ¿Cierto? ¿Se entiende la idea?
Voy a hacer otro para que practiquemos. Hay que hacer este, miren. Tengo el logaritmo de 81 en base 0,1 periodo. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Ya hay que hacer ese y vamos a hacer otro más. Esto es como lo usual. Logaritmo de 216 en base 0,16 periodos. ¿Ya? Voy a hacer estos dos y terminamos. Porque voy a tener que repetir esta clase. Entonces, yo tengo que pensar que el 0,1 periódico es 1 partido por 9, ¿o no? Por lo tanto, aquí voy a pasar a una base común 9. Quedaría así, logaritmo 81 y logaritmo de 0,1, que es un noveno. Voy a colocar un paréntesis si quiero ahí. Y la base común va a ser la base 9, que la estoy introduciendo para poder hacer el ejercicio. 9 elevado a ¿cuánto me da 81? 2. Y el 9, ¿a cuánto tengo que elevarlo para que me dé un noveno? 9 elevado a menos 1 me da un noveno, ¿no? O sea que sería menos 1. Por lo tanto, todo este resultado debería ser menos 2. ¿Ya? Esa es la cosa. Esa es la forma de trabajar el cambio de base. Puede ser más fácil, más difícil, depende de la experiencia que uno tenga. Pero más o menos por ahí va la cosa. ¿Ya? Hay que practicar bastante cuando aparecen con decimales, porque uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, este 0,16 periódico, yo lo puedo convertir en 16 menos 1 sobre 90, que va a ser 15 sobre 90. Pero si lo simplifico por 15, me da un sexto, ¿no? Ah, ya, pues. Entonces, yo sé que ese sexto, que un sexto, lo puedo expresar en base 6. Entonces, la base común aquí sería la base 6. Quedaría así. Logaritmo de 216 y abajo logaritmo de un sexto. Cuando sean fracciones conviene ponerle paréntesis para no confundirse con el argumento. Y mi base común va a ser la base 6, porque es una base que me permite hacer el cálculo. ¿Cuánto sería el logaritmo de 216 en base 6? 3. ¿Por qué? Porque sé que 6 al cubo me da 216. Por eso había que hacer lo que está al final del resumen para ir aprendiendo estas cosas de memoria. Porque no va a tener tiempo en la prueba de estar calculando eso. 6 elevado a ¿cuánto me da un sexto? Menos 1. Por lo tanto, todo esto es menos 3. ¿Sí? Entonces, en el resumen, usted tiene una tarea. ¿Cuál es la tarea? Hay una página al último, por ahí, como por la página 100, no me acuerdo, por acá, por acá. ¿Lo estoy mostrando, cierto? Ya. Entonces, Sí, acá hay una tarea que hacer, que lo primero que hay que hacer aquí es aprenderse las potencias. O sea, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado. Todos esos cuadrados perfectos hay que aprendérselos. Hasta el 20 por lo menos. ¿Sí? También los cubos perfectos, 1, 8, 27, 64, 125, 116, etcétera, ¿ya? Hasta el 10 al cubo por lo menos. Los de raíces por ahora no lo estamos estudiando. ¿Para qué? Para poder hacer estos problemas de logaritmo, ¿ya? Que lo vamos a hacer yo creo que la próxima semana. Ah, no, la otra semana de la que tenemos 18. Hay clase la próxima semana. Entonces, hay que hacer esto. O sea, si quiere avanzar como tarea en esta parte del logaritmo, hay que hacer toda esta columna. Menos lo del logaritmo en base, ese ln, eso lo tenemos que ver otro día. Pero podría usted hacer todos los otros logaritmos menos lo que dice ln, ¿ya? Y al final del resumen están las respuestas. Acá, aquí están las respuestas, ¿eh? Entonces trate de hacerlo usted y, y después revisarlo, ¿ya? Pero lo que me interesa, lo primordial, que haga la columna de las potencias, de los cuadrados perfectos, hasta el 20 cuadrado, de aquí del 1 al cubo hasta el 10 al cubo, y también quizá las potencias de 2. Este hay que hacerlo hartas veces. Cosa que yo le pregunte 2 a la quinta,
y lo sepa por separado, es como las tablas, como que yo le pregunte 7 por 8, usted no reconstruye toda la tabla de multiplicar, tiene que saber que 7 por 8 es 56. Y acá 2 elevado a 5 tiene que saber que es 32.